Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias, esta vez historias del culto. Así que solo les recuerdo dejar un like, un comentario y suscribirse si les gustan las historias. Hola, les escribo desde la ciudad de Chihuahua. Compartiré al culto un relato que me pasó de niña y que he contado pocas veces. Tenía 6 años cuando nos fuimos a vivir a una casa en la colonia Los Pinos, al sur de la ciudad. En ese entonces era una colonia que apenas empezaba con casas nuevas. Había pocos colonos y no había negocios. Llegamos con mucha ilusión a la casa ya que era nueva y espaciosa. Unos tíos la habían comprado y se la rentaron a mis papás a un precio bajo. Todo iba bien a los pocos días, pero justo llegó el Día de Muertos, el 2 de noviembre. Todo empezó a cambiar. Esa noche mi mamá escuchó a un bebé llorar sin cesar. Salió a asomarse, pero no quiso salir más allá del jardín de enfrente porque estábamos solas. Así que mi mamá cerró bien la casa y nos fuimos a dormir. Ella se extrañó porque no teníamos vecinos aún. Horas después, yo me desperté de repente. Sentía que alguien me miraba y vi como un hombre oscuro, con sombrero tipo Catrín, estaba parado en la puerta de mi recámara. En ese momento me quedé paralizada. No podía mover ninguna parte de mi cuerpo y mucho menos gritar. Vi con terror cómo se deslizó desde el marco de la puerta hasta un costado de mi cama y pude ver su rostro. Era un anciano de cara larga, pálido y con una sonrisa escalofriante. Su vestimenta era muy oscura. Pude cerrar con fuerza los ojos y al abrirlos estaba encima de mí. Todo su peso sentía que me asfixiaba, no podía moverme y gritaba de horror dentro de mí. En mi mente le gritaba a mi mamá y solo sentía que mis lágrimas rodaban por mis mejillas. De pronto mi hermanita de 2 años se despertó y empezó a llorar, y fue como la cosa esa se quitó de encima de mí y grité con todas mis fuerzas. Mi mamá llegó en segundos a mi recámara y le costó trabajo volverme en sí. Me abrazaba fuertemente y cuando empezó a rezar me fui tranquilizando. Ya no dormimos el resto de la noche. Hasta el amanecer pudimos descansar. Ese suceso pasaba cada 2 de noviembre y algunas veces más durante el año. Siempre empezaba con el llanto de un bebé y la aparición del anciano del sombrero. Duramos 8 años viviendo allí. Mi papá nunca me creía. Pensaba que tenía pesadillas por cenar pesado y cosas así, a pesar de que varias veces acudía a calmarme cuando ese ente me molestaba. Eso me frustraba mucho. Una vez, una hermana de mi papá se fue a quedar con nosotros unos días y durmió en mi recámara. Ella vio a ese anciano y le dijo a mis papás que tenían que hacer algo al respecto porque era un espíritu malo. Enfrente de esa casa había un kinder y el velador una vez les contó a mis papás que él veía espíritus pasar por la calle y según comentaba que allí en los tiempos de la Revolución el general Francisco Villa tenía un campamento y fusilaba a mucha gente. El último año en esa casa, esa cosa empezó a molestar también a mi hermana y fue allí cuando mis papás tomaron la decisión de irnos de ahí. En otra ocasión, mi papá vio a una mujer con un perro negro sobre la calle como a las 2 de la mañana. Ella iba flotando y no tenía rostro. Fue cuando mi papá me creyó. A los pocos meses, mis tíos se mudaron a esa casa y para nuestra sorpresa, resulta que nadie usó esa recámara como tal. La convirtieron en cuarto de televisión y cuando les preguntamos el por qué, mi tío, que es muy serio, solo dijo,
En esa habitación no se descansa a gusto. Esa es mi historia. Gracias a Dios nunca más pasó algo igual y nunca lo voy a olvidar. Saludos y que Dios los bendiga. Esto que contaré me pasó hace casi 3 años. Yo vivía en un fraccionamiento que por razones no podré decir el nombre, porque quizás esa gente pueda ver la historia y por favor mi nombre tampoco lo mencionen. Yo vivía en un rancho, se llama San Antonio, cerca de Ixtlahuacán del Río, y para que mi hermano mayor pudiera ejercer su carrera de licenciado, nos fuimos a Guadalajara, a un fraccionamiento que al principio era muy tranquilo. Pasó el primer año y todo iba normal y tranquilo, hasta que a mí y a mi mamá se nos ocurrió meternos a trabajar de guardias de seguridad, ahí mismo donde vivíamos. Todo marchaba bien, pero la gente nos trataba de humillar por trabajar ahí, que según por ellos comíamos. Pero pues tratábamos de ignorar y a mí me decían más cosas porque yo tenía 17 años. No estoy muy bonita, pero la verdad sí tengo bonito cuerpo y arreglado uno cambia, como dicen. Entonces mi papá empezó a hacer amistad con un hombre que estaba encargado de distribuir droga en ese lugar y lo invitaba a comer a veces. Él estaba juntado con una mujer. Mi papá empezó a hacer amistad para que tranquilizara a la gente que a veces hasta nos quería golpear solo por trabajar ahí. Yo digo que les daba envidia porque gracias a Dios nos iba muy bien y andábamos muy bien vestidos, y ya me había quedado de supervisora. Pero bueno, a los meses el señor ese se separó de la mujer y a veces él iba a platicar donde yo trabajaba, solo como conocidos porque yo ya estaba comprometida con el que ahora es mi esposo. Su expareja de donde vivía, al asomarse por su ventana, a veces veía que ahí estaba platicando conmigo. Al mes yo me empecé a poner muy amarilla y me sentía muy mal. Fui a checarme y al hacerme los estudios salí con anemia, lo que era muy raro porque yo siempre me alimentaba bien y hacía ejercicio. Eso no se nos hacía normal y después a los días que me diagnosticaron anemia se me paraban muchísimas moscas y mi cuarto se llenaba de moscas y después todo mi cuarto se llenó de chinches y cucarachas. Era muy raro porque solo era mi cuarto. Entonces empezamos a buscar a una curandera y encontramos a una que me empezó a hacer limpias y fue a limpiar mi cuarto y toda la casa. Pero antes de eso me dijo que a mí me estaban haciendo brujería y me querían muerta, que era una mujer la que estaba haciendo eso. A mí por las noches me tocaba trabajar en una oficina cuidándola y se me hacía raro que varios hombres extraños pasaban por ahí de noche y antes no lo hacían. Al ir la segunda vez con esa bruja, me dijo que la mujer había pagado para que me hicieran cosas malas y me di cuenta que 2 guardias que trabajaban para mí parecía que también estaban como cuidándome. Entonces le avisé a 2 policías que me hablaban bien y le sacaron la verdad. Esa mujer les había pagado a 6 hombres para que me hicieran cosas y me mataran. Yo la verdad estaba muy asustada porque nunca me había pasado algo así, y menos por un hombre que ni me gustaba, y aparte yo estaba comprometida con preparativos de mi boda civil. ¿Cómo iba a perder a mi esposo por un hombre de ese tipo? Era obvio que no. Pero esa mujer junto con su mamá estaban obsesionadas con ese hombre que después él se casó con otra mujer y ya estaba esperando un hijo de él. Hacían cosas para que ella perdiera al bebé y ella aún así seguía metiéndose con ese hombre y hasta lo golpeaba cuando duraba días sin ir a verlas. Esa fue mi historia. Espero tengan buen día y perdón si está un poco confusa, no sabía cómo escribirla.
Muchas gracias por escucharme. Que estén bien todos. Cuídense y recuerden que hay mucha gente mala que a veces hasta por ser buena gente les tienen envidia. Hola, culto. El día de hoy les voy a contar la historia que tuve con los trolls. Era más o menos el año 2003, en la Ciudad de México, delegación Gustavo Madero, en la colonia Nueva Atzacoalco. Mi primo se compró 4 trolls, y a mí siempre me dieron curiosidad porque él decía que uno era para el dinero, otro para la buena suerte. En fin, había unos de verdad muy escalofriantes que tenían 2 cabezas. Mi primo siempre les daba agua y semillas de girasol y cosas así, dizque para comer, aunque sí me sorprendía que en los vasitos el agua se consumía. Para esa época yo tenía 7 años y mi primo 15, y él no me dejaba agarrar sus trolls. Yo los veía como muñecos tétricos, pero muñecos. Mi primo me empezó a decir que dejara a sus trolls porque ellos se enojaban y que le escondían cosas. Yo la verdad no le creía porque pensaba que estaba de envidioso y no me quería prestar sus trolls. Pasaron los meses y en una ocasión, mi primo muy angustiado me empezó a decir que ya estaba muy desesperado porque los muñecos le empezaban a pegar y cada vez se perdían muchas cosas. Y sí, yo le veía a mis primos pequeños moretones en el cuerpo, y ese mismo día se nos perdió el control de la tele, y era imposible porque no tenía mucho tiempo que la habíamos encendido, y encontramos ese control hasta otro cuarto. Para eso mi primo me dijo que le ayudara porque ya no los quería, ya que él vivía con miedo porque cada vez se le perdían más objetos, y pues ya le estaban perjudicando físicamente. Así que él decidió deshacerse de ellos. Lo que hicimos fue traer una bolsa de pan de material de craft y ahí adentro de la bolsa colocamos a los trolls. Mi primo les empezó a golpear con un martillo. En eso nos alejamos y la bolsa se empezó a mover, como a temblar. Fue ahí cuando me entró el pánico porque ya le habíamos dejado de pegar y la bolsa empezó a moverse como temblando. Con mucho miedo, mi primo agarró una bolsa de plástico y metió la bolsa del papel craft junto con los trolls para tirarlos a un lugar muy popular llamado el Gran Canal. Ahí los fuimos a tirar porque era bien sabido que siempre tiraban las cosas que la gente ya no quería. E inclusive cuerpos humanos han hallado en el Gran Canal. A partir de ahí entendí que habían cosas paranormales que no porque se vieran como juguetes lo eran. Es por ello que a mí me da miedo todo lo relacionado con duendes, trolls, elfos y hadas. Muchas gracias por leer mi historia. Espero que el canal siga prosperando. Hermanos, ¿qué les parecieron las historias de este video? Gracias a quienes las compartieron y espero que ustedes las hayan disfrutado. Como siempre, si quieren compartir sus historias, los contactos están en la caja de información. Y no olviden seguirme en Instagram, pues a veces les doy una que otra sorpresa en las historias. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.